Bueno, el día de hoy vamos a seguir viendo esto de determinante. La clase pasada les di la definición de determinante cuando tenemos matrices de 2×2. Sí, recordemos que habíamos dicho, determinante es a una matriz le vas a asociar un escalar. En el caso de matrices de 2×2, pues les di como que la regla, que era multiplicar de manera cruzada de los elementos de la diagonal, bueno, y luego le restaban como el producto de los otros elementos en la diagonal como inversa, ¿no? Bueno, también les comenté después que eso se puede llevar a un contexto un poco más amplio, en el sentido de que ya no era necesario considerar solo matrices de 2×2, sino que lo pueden tomar de cualquier tamaño. Y es justo la definición que les di la clase pasada, la que pueden ver en el primer renglón, ¿no? Para matrices de tamaño 1×1, pues es tal cual el único escalar que está dentro de la matriz. Y para matrices de tamaño un poco más amplio, o sea, a partir de 2, 3, 4, pues se sigue y se respeta la fórmula que aparece aquí, ¿no? Que es una suma donde los coeficientes que aparecen aquí, que sería A1J, pues esos coeficientes son los que aparecen justo en el primer renglón de su matriz, ¿sí? Esto va acompañado de aquí un índice, que es lo que aparece, de un signo, perdón, que es de -1 y va a depender del sumando, ¿sí? Si es 1 positivo o negativo, y también va a depender de un determinante de otra matriz que es de tamaño justo 1 menos, ¿no? Que la matriz original. Ok. Y habíamos dicho esto, que si nosotros acomodamos y reescribimos, usamos cierta terminología, pues el determinante se puede escribir como aparece en el segundo renglón de acá. Que sería este. Ajá. Y fíjense que para hablar del determinante, pues sí tenemos una suma que tiene ciertos sumandos, pero cada sumando, pues en cada sumando aparece un coeficiente que aparece en el primer renglón, ¿sí? Entonces tenemos tanto sumandos como coeficientes en el renglón, que serían n. Ok, muy bien. Ahora, lo que vamos a ver es ciertas propiedades de este concepto. Por ejemplo, nosotros habíamos visto que en el caso, cuando eran matrices de 2×2, les había comentado un resultado que nos decía, si ustedes toman la matriz y se fijan en un renglón, como que la función determinante es lineal, ¿sí? Teniendo un renglón como que en mente y dejando todo lo demás fijo. Bueno, pues esto también es cierto para matrices de tamaño mucho más grandes, como nos lo describe en el teorema que les presento aquí, ¿sí? Es decir, es lineal, es una función lineal en cada renglón, cuando los demás renglones están fijos. ¿Okay? Bueno, la prueba de este teorema se hace por inducción. El caso cuando es n igual a 1 es muy fácil. El caso cuando n es igual a 2 ya lo hicimos en la clase pasada, y también viene en sus notas la prueba. Y para la versión más general, lo que se tiene que hacer es que se hace, como les decía, se hace por inducción y se hacen dos casos. El primer caso es cuando justo están tomando como renglón donde tienen la combinación el primer renglón, ¿sí? Es decir, que lo que aparece como U más KB es justo es en el primer renglón. Ajá. Ahí lo que sucede es que cuando desarrollan el determinante, los cofactores de A, que tendría la matriz que aparece aquí en rojo, pues coincide con los cofactores de, tiene cierta relación con los cofactores de estas dos matrices, la que está en verde y la que está en azul. Ajá, y eso pasa cuando estamos tomando la combinación lineal en el primer renglón. Ahora, si tomamos o existe la combinación a partir del primero, o sea, en cualquier otro renglón, lo que sucede es que ahí es donde usamos la hipótesis de inducción, ¿no? Bien, la prueba suele ser un poco técnica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los índices, pero no es muy difícil, ¿no? Teniendo esto en mente. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más importante que les he comentado hasta ahorita? Que la función determinante es lineal cuando tienen
un renglón, cuando se fijan en un renglón, y los demás los dejan igual. Ok, muy bien. Entonces, a ver, vamos a seguir viendo otro tipo de propiedades que tienen, ¿no? Y para eso, pues les quiero presentar este corolario. Este corolario, ¿qué nos dice? Nos dice, si ustedes tienen una matriz de n por n y alguno de los renglones, todas las entradas de ese renglón son 0, entonces el determinante en automático va a ser 0, ¿sale? Entonces, ¿cómo dice que esto es un corolario del teorema anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto es cierto? Bueno, primero vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Entonces, miren la matriz que les presento aquí, la de 3×3. En la matriz A que les presento, el tercer renglón es 0. Entonces, usando la definición de determinante, que es el primer renglón que les manejo acá, tenemos esta expresión. La primera expresión es tal cual la definición de determinante, ¿sí? Y bueno, ¿en qué consiste? Recuerden quiénes eran estas matrices barra. Si yo pongo A11 barra, es primero una matriz con un de tamaño 1 menos, tanto en renglón como en columna. Y lo que hace es que elimina el primer renglón y la primera columna, en este caso, porque es 1, 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, A11 barra sería eliminar el primer renglón y la primera columna. Entonces, ¿qué me queda? Si yo veo la matriz A, lo que me queda es esto, ¿sí? Entonces le tengo que sacar el determinante A, lo que está aquí en azul, que es lo que escribí de esta forma, ¿ok? Bueno, esto se hace en cada sumando, y pues obtendríamos la expresión que viene aquí abajo, ¿ok? Entonces el primer sumando sería 0. Este sumando también sería 0. Este sumando también sería 0. Entonces al hacer la suma, pues nos da 0, ¿sí? Esa es una justificación más o menos de cómo sería la prueba. Otra forma de verlo es justo con el teorema que les presenté antes. En el teorema que les presenté antes, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, la función determinante va a ser lineal si solo nos fijamos en un renglón y todo lo demás lo dejamos igual. Entonces, si ustedes tienen una matriz así de manera muy general, ¿no? Una matriz A, que aquí tiene un renglón, por ejemplo, 1, renglón 2, y por ahí tiene el renglón donde todas las entradas son 0, o sea, es como si pusiéramos el 0 vector, así hasta el último renglón. Esta matriz A se podría reescribir de la siguiente forma. Podríamos poner 0, ¿sí?, como escalar, por otra matriz. ¿Qué otra matriz? Podemos poner R1, R2, y justo donde teníamos el vector 0, ahí podemos poner como que el vector que tiene solo puros unos, ¿no? Sí podemos poner ese vector, ¿por qué? Porque estamos trabajando sobre un campo. Entonces, en un campo están dos elementos al menos, que es el 0 y el 1. Entonces, si tenemos que A tiene un renglón 0, como lo tenemos aquí, entonces este A se puede reescribir de la forma como les explico de este lado, ¿no? Entonces, al momento de calcular el determinante, pues como es lineal, pues saca ese escalar y tendremos por el determinante de la matriz que nos aparece aquí al final, ¿no? Es decir, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el determinante de A va a ser igual a 0, esto como escalar, por el determinante de A', donde A' es justo la matriz que es igualita a A en todos los renglones, salvo el renglón donde estaban los ceros, porque ahí varía, ahí tiene, en lugar de tener puros ceros, tiene puros unos, ¿no? Entonces, esta matriz A' es la que está aquí, ¿sale? Entonces, pues el determinante de A' es cualquier escalar, y estoy multiplicando por 0, pues esto me vuelve a dar 0, ¿ok? Bueno, ok. Ahora, vamos a ver este lema que nos va a ayudar a extender el teorema anterior. Bueno, ¿qué nos dice este lema? Este lema nos dice, toma una matriz B que tenga tamaño, bueno, de tamaño n por n, con n mayor o igual que 2, aquí está. Si algún renglón resulta que es como un canónico, ¿sí? Aquí, si algún renglón I es igual a EK, aquí EK son los canónicos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el renglón I, si se fijan en ese renglón, pues tiene puros ceros y solo por ahí va a tener un 1, ¿sale?
¿sí? No estoy diciendo quién va a ser, dónde, en qué posición va a estar el 1. Yo solo sé que tiene puros ceros y por ahí tiene el 1 en alguna entrada. Bueno, si eso pasa, si su matriz tiene esa forma, entonces el determinante se puede calcular de manera más fácil. ¿Y cómo es el cálculo? Bueno, el resultado nos dice que es de esta forma. Es decir, el determinante es esta expresión, ¿sí? Ya no es una suma así tan larga, sino que es un determinante más pequeño, bueno, de una matriz más pequeña, y está multiplicado por un signo, por un más 1 o por un menos 1. ¿Okay? Entonces vamos a verlo primero con un ejemplo. Entonces imaginen que tienen la matriz que les presento aquí, B, ¿sí? Es una matriz de tamaño n por n con n mayor o igual que 2. Aquí el renglón donde tenemos que es igual a un canónico sería i igual a 2. ¿Sí? Es el segundo renglón, el que está aquí. ¿Sí? Y es, bueno, ese renglón es igual a qué canónico. En este caso sería al canónico E3, ¿no? El que tiene 0, 0, 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a calcular por una parte el determinante usando solo la definición. Muy bien. Si lo calculamos con la definición, pues obtendríamos este primer renglón, ¿sí? Este es tal cual la definición. Y haciendo los cálculos, o sea, ya despejando todo esto, obtendríamos, por ejemplo, aquí, el primer sumando, menos 1 a 1 más 1, que es 2, entonces esta parte chiquita, pues es 1. Luego, A11, pues es el primer coeficiente que aparece, bueno, el coeficiente que aparece en el primer renglón, primera columna. Entonces sería este 1. Entonces esta parte es 1 otra vez. Y después tenemos que calcular el determinante de B11 barra, ¿sí? ¿Y quién es B11 barra? Bueno, hay que recordar quiénes eran las matrices barra. Era, si dices 1, 1, entonces tienes que quitar primer renglón, como está aquí, y primera columna, ¿sale? Entonces, si eso pasa, ¿qué matriz nos está quedando? Nos está quedando esta, 0, 1, 4, menos 6. Y eso es justo lo que pongo acá, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos haciendo en cada sumando. Okay, entonces voy a borrar esto para que se vea un poquito mejor. Entonces, ya que desarrollé todo eso, o sea, cada sumando lo simplifiqué de esa manera, pues nos queda la expresión del segundo renglón que está aquí, ¿sale? Y bueno, aquí ya son calcular determinantes de matrices de 2 por 2, que ya sabemos la fórmula, ¿no? Que es muy fácil, ¿no? Lo que hacemos es multiplicar de manera cruzada los elementos de la diagonal y después le restamos el producto de los otros elementos en la como diagonal inversa, ¿no? Ok. Entonces, ya haciendo los cálculos, les queda lo que está acá. Sí, les queda 16, menos 16. Ok. Ahora, esto pasa si tomo la definición de determinante. Ahora lo voy a hacer el cálculo como me lo dice el teorema, el lema de acá arriba. Voy a ver quién es lo que está acá, con el ejemplo. Entonces, si yo desarrollo menos 1 aquí y más k, en este caso, como estoy tomando i igual a 2 y e3 es, bueno, el canónico es el 001, quiere decir que aquí k es 3. ¿Sí? Entonces, cuando desarrollo, pues esta parte sería menos 1 a la 5, ¿sí? Que sería menos 1. Y tendría que calcular el determinante de la matriz B 2, 3, ¿no? O sea, aquí i es igual a 2, k es igual a, aquí es k, perdón, k es igual a 3. Entonces tengo que calcular esta matriz B y k, que en nuestro caso pues es la matriz B2, 3 barra. Ajá. Entonces aquí me fijo en la entrada 2, 3, que sería esta. O sea, quito el renglón 2 y quito la columna 3. Ajá. Entonces me queda esta matriz. El primer renglón tiene el 1, 3, que es lo que estoy poniendo aquí. Y el segundo renglón pues sería menos 4, 4, que es lo que está acá, ¿sale?